Volviendo al ruedo, después de una semana de tanto corre de aquí a allá, regresamos esta vez con ¿por qué nos cuesta tanto decir no? Llamada de trabajo a las 9 de la noche, mensajes de la oficina en fin de semana, o ese amigo que siempre te pide el favor justo cuando más ocupado estás. ¿Le suena familiar? Y no solo familiar, Laura. A veces se siente como una cuerda que nos aprieta cada vez más. Bienvenidos a esta nueva entrega de Emocionalmente, podcast donde desentrañamos los enigmas de nuestra propia psique. Yo soy Laura y junto a mi colega y compañero de vida, Eduardo, nos sumergiremos en un tema crucial para nuestro bienestar. ¿Cómo establecer límites saludables en el trabajo y nuestra vida personal? Porque sí, se puede, aunque a veces parece imposible. Así es, Laurita. Vamos a explorar por qué nos cuesta tanto decir que no. Cuáles son esas trampas mentales y emocionales que nos llevan muchas veces a sobrecargarnos. Y tal vez cómo podemos empezar a construir esas barreras protectoras que tanto necesitamos. Prepárense para aprender a decir Basta, y sin culpa. Muchas veces puede parecer una paradoja, ¿verdad? O sea, queremos tener el tiempo, más paz, menos estrés y sin embargo nos encontramos constantemente invadidos por esas demandas del trabajo, la familia, los amigos. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto trazar esa línea? es un fenómeno cultural muy arraigado. Vivimos en una sociedad que a menudo glorifica el estar siempre ocupado, el multitasking, el ser indispensable. Hay una presión implícita a estar siempre disponibles y el miedo a no cumplir, a decepcionar o a ser mal visto. Es un motor muy potente. Nos han enseñado a que ser bueno significa decir sí a todo y sin importar el costo personal. Y esto se ve mucho en el ámbito laboral, donde la línea entre trabajo y la vida personal se ha vuelto borrosa con la tecnología. Totalmente de acuerdo. Desde mi perspectiva, una de las razones más profundas de esta dificultad radica en esos miedos inconscientes. Por ejemplo, el miedo al abandono o el miedo al rechazo. Si decimos que no, ¿será que nuestro jefe pensará que no somos comprometidos y nos despedirá? ¿O mi amigo se enojará y me dejará de lado? Hay una ansiedad de separación o de pérdida de afecto que nos impulsa a complacer, a no querer generar disgusto en el otro. Es como si ese super yo nos dijera, sé perfecto, sé complaciente o serás castigado. Eso lo veo clarísimo. Desde el cognitivo conductual, esos miedos se traducen en creencias irracionales. Por ejemplo, si digo que no, van a pensar mal de mí. O tengo que ser perfecto en todo para ser valioso. Estas creencias nos llevan a pensamientos automáticos negativos. Como no puedo rechazar esto, soy egoísta si pienso en mí. Y la conducta, claro, es decir sí cuando queremos decir no. Es un ciclo que se retroalimenta y es muy fácil caer en él. Es una trampa porque pues, al final ese sí constante, ese ir más allá de nuestros límites genera un resentimiento que se va acumulando y que puede afectar nuestras relaciones a largo plazo, tanto laborales como personales. Es el costo de no procesar esa agresión que surge cuando nos sentimos invadidos. Profundicemos un poco más en esas raíces de lo inconsciente. Desde el psicoanálisis, esa dificultad para establecer los límites a menudo se puede llegar a relacionar con una estructura de nuestra propia personalidad y esas experiencias tempranas. ¿Cómo internalizamos el no cuando éramos niños? Si nuestros padres fueron intrusivos, si no se respetó nuestro espacio o si el no era castigado. Es probable que de adultos nos cueste ponerlo. Hay una falta de individuación, de poder, de diferenciarse del otro sin sentir culpa. Pensemos en el superyo. En muchas personas el superyo es tiránico y nos dice debes cumplir, debes ser productivo, debes ser bueno para los demás antes que para ti. Ese superyo es implacable y genera una culpa inconsciente y si intentamos priorizarnos va a ser peor. Es una voz interior que nos castiga por el mero hecho de pensar en nosotros mismos
y la ansiedad que surge al pensar en tal vez poner un límite en el conflicto entre ese super yo y nuestro yo que intenta protegerse. Me parece súper interesante, Eduardo. Esa culpa es un motor muy fuerte. ¿Y qué hay de los mecanismos de defensa? ¿Cómo nos defendemos de la incomodidad de poner un límite? Excelente pregunta. A menudo usamos la negación. No estoy tan cansado, esto no me afecta. O la racionalización. Es que el trabajo es así, es solo por esta vez. Incluso el mecanismo de la identificación con el agresor. Nos volvemos el jefe o el amigo que nos presiona y nos autoexigimos de la misma manera. Y la represión de nuestro propio deseo, de espacio y de tiempo, hasta que la olla a presión estalla en forma de estrés, burnout o irritabilidad. Es el ello que pide un descanso, pero el super yo no permite. El yo está en medio de esa batalla. También podemos ver la dificultad para establecer límites como una forma de ganancia secundaria. Aunque nos genere estrés, el ser indispensable o el que siempre ayuda puede darnos un sentido de valor, de ser importantes, de ser queridos. Es una forma inconsciente de buscar afecto o reconocimiento, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Eso tiene mucho sentido. Es como si el beneficio de ser el bueno pesara más que el costo de agotarse. Y para mí, si alguien no se da cuenta de lo que está cediendo es porque no tiene conciencia de sus patrones de pensamiento y de cómo le afecta. ¿Tú crees que en nuestra relación a veces nos cuesta decir no el uno al otro por evitar un conflicto o por esa ganancia secundaria de ser el complaciente? Uy, amor, nos metiste en una camisa de 11 varas, creo que sí. A veces uno prefiere ceder por comodidad o por evitar una discusión. Pero justo ahí está el punto. Si no ponemos esos límites pequeños, la acumulación puede llegar a generar un resentimiento enorme. Y como psicólogos deberíamos ser un ejemplo, ¿no? Deberíamos, aunque a veces el zapatero a sus zapatos aplica para nosotros. Pero es una lucha constante, ¿verdad? Como bien dicen, en casa de herrero, Cuchillo de palo. Bueno, y volviendo al tema, desde la psicología cognitiva conductual, la lucha por establecer límites se centra más en identificar y modificar nuestras creencias disfuncionales y nuestros patrones de conductas aprendidos. Esas creencias que mencionábamos antes de si digo que no soy egoísta, mi valía depende de lo que hago por los demás, son ese motor principal. Se formaron por experiencias pasadas quizás que nos reforzaron cuando éramos obedientes o nos castigaron cuando expresábamos una necesidad. Los pensamientos automáticos negativos son cruciales aquí. Cuando alguien nos pide algo, la mente automáticamente nos dispara el no puedo decirle que no, ¿qué va a pensar de mí? Y esa cascada de pensamientos genera ansiedad o culpa, lo que nos lleva a la conducta de complacer, incluso si va en contra de nuestros propios intereses. Y las consecuencias inmediatas de decir sí es el alivio de esa ansiedad, lo que refuerza el comportamiento de no poner límites, aunque a largo plazo sea agotador. como yo lo veo, es una especie de círculo vicioso, pero ¿cómo romperlo desde tu enfoque? La clave está en la reestructuración cognitiva y el entrenamiento en habilidades asertivas. Primero hay que identificar esas creencias y esos pensamientos automáticos. Preguntarnos, ¿es realmente cierto que si digo que no, me van a despedir o dejar de querer? ¿Qué evidencia tengo para eso? Desafiar la validez de esas ideas y también aprender conductas nuevas, como por ejemplo empezar por decir que no a cosas pequeñas. Practicar frases como no puedo en este momento, déjame revisarlo y te confirmo, gracias por pensar en mí, pero tengo otros compromisos. Y enfrentar la ansiedad que eso genera al principio. Porque sí, no se te va a quitar la ansiedad de un día para otro. También es fundamental el manejo del tiempo y la planificación de la agenda. Literalmente, agendar tiempo para uno mismo, para el descanso, para la familia. Tratar ese tiempo como una cita inquebrantable y aprender a priorizar. No todo es urgente y no todo requiere nuestra atención inmediata. Totalmente. Y es un trabajo constante. No nos levantamos un día de la nada y ¡pum! Mágicamente sabemos poner límite. Es una habilidad que se aprende. Y a veces, amor, a mí me pasa que siento que tengo que justificar mi no.
como si necesitara una razón muy elaborada para decir que no puedo. ¿A ti te pasa? Pues sí, sí me ha pasado. Es la necesidad de validación y el miedo a la crítica. Pero una de las cosas más liberadoras que aprendí desde mi enfoque es que no es una frase completa. No necesitas justificarlo a menos que quieras hacerlo. Es tu tiempo, tu energía, tu espacio. Y el que se ofende porque pones un límite probablemente es el que necesita aprender a respetar los límites de los demás. Al final se trata de autorrespeto. Es fascinante cómo ambos enfoques, aunque con lentes diferentes, llegan a un punto en común: la importancia de reconocer nuestras necesidades y protegernos. Desde el psicoanálisis se busca entender el origen de esa dificultad en el pasado y los conflictos inconscientes. Desde el cognitivo-conductual se trabaja desde el presente en las creencias y las conductas que mantienen ese problema. Exacto. Tú buscas el porqué profundo de esa culpa o ese miedo al decir no, y yo busco el cómo para modificar la conducta y el pensamiento ahora mismo. Al final, ambos queremos que la persona se sienta más plena, con menos ansiedad y con mayor sentido de control sobre su vida. Es una sinergia muy potente. Pensemos en nuestra propia vida, Laurita. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para nosotros como pareja a la hora de poner límites, ya sea con nuestro trabajo, nuestro tiempo juntos, con amigos o con familiares? Creo que para nosotros a veces el desafío es separar los roles. Somos pareja, somos colegas y somos amigos. Y a veces las conversaciones de trabajo se meten en el tiempo de pareja o el tiempo personal se cruza con una idea de podcast. Creo que tenemos que recordarnos activamente que hay un momento para cada cosa y ser más intencionales, como apagar el chip de psicólogo o de colega. Totalmente de acuerdo. Yo creo que mi mayor desafío es el miedo a decepcionar. A veces me cuesta decir que no a un plan si sé que te hace ilusión, aunque esté muy agotado. Es una batalla personal contra esa parte de mí que quiere complacerte, aunque sepa que al final no me hará del todo bien. Pero hemos aprendido a hablarlo, ¿verdad? Sí. A ser más honestos con el no. Sí, hemos mejorado mucho en eso. Y creo que este es el mensaje clave para nuestra audiencia. Establecer límites no es egoísmo, es autoprotección y autorrespeto. Y es una habilidad que se practica, se comunica y se ajusta constantemente. No es un lo logré ya, es un proceso. Y un proceso vital para la vida, emocionalmente más sana y equilibrada. Esperamos que este episodio les haya dado algunas luces para empezar a trazar sus propias fronteras invisibles, pero poderosas. En resumen, recordar que poner límites es un acto de amor propio. No se trata de ser rígidos, sino de ser consciente de nuestras necesidades y comunicarlas de una manera asertiva. Las creencias que tenemos sobre lo que pasará si decimos no son a menudo los mayores obstáculos. Y entender que esa dificultad puede venir de muy atrás, de cómo se formó nuestra estructura de personalidad, de qué miedos inconscientes nos impulsan a la complacencia. Pero el solo hecho de reconocerlo ya es un gran paso hacia la liberación. Agradecemos de corazón que nos hayan acompañado en este episodio de Emocionalmente. Si les gustó el análisis, no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartirlos con quien creas que pueden disfrutarlo. Nos encanta leerlos y saber qué otros temas o personajes les gustaría que analizáramos. Gracias por sintonizarnos. Soy Eduardo. Y yo soy Laura. Y hasta el próximo episodio de Emocionalmente.